glandular son los ovarios. ¿Cómo? El aparato glandular. Y luego un largo conducto, producto de una diferenciación embrionaria de lo que fueron los conductos de Müller, ¿verdad? Se atrofiaron y tal, y ese largo conducto va a ir recibiendo los nombres de, primero el aparato glandular, que son los ovarios. Ese es el aparato glandular. ¿Qué pasa con los ovarios? Pongamos en el caso de la mujer, de la parte femenina, ¿verdad? Ovarios. ¿Qué producen los ovarios? ¿Qué función tienen? ¿Dónde están ubicados? Ajá. Sí, yo traje mi celular por ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, cuando uno habla de ovarios, estamos hablando de una glándula que tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. ¿Qué quiero decir? Exocrina porque produce óvulos, ¿verdad? Que sería la producción de óvulos, Esos óvulos son los que van a perpetuar la genética, la génesis. Entonces, esto es lo que asegura la génesis, la perpetuación de la especie, ¿no? Ahora, esos óvulos son de secreción externa, por eso es exocrina. Estos son de secreción externa, secreción externa, porque los óvulos se liberan. ¿Qué producen los ovarios? Hormonas, ¿verdad? Hormonas. ¿Y qué es la parte hormonal? La parte endocrina. Hormonal. Entonces, la parte endocrina, los ovarios producen hormonas. Las hormonas, ¿verdad? Son las que van a pasar al torrente circulatorio. Pasan al torrente sanguíneo, ¿para qué? Ustedes las mujeres tienen que saber, nosotros las mujeres tenemos que saber y conocer nuestro cuerpo. ¿Para qué las hormonas pasan al torrente sanguíneo? Para regular todos los cambios que ocurren durante el celo, en el caso de los animales, nosotros no sufrimos de celo, pero de celo de otro tipo, ¿no? Ajá. Durante el celo, los cambios que ocurren durante el celo y durante la gestación. Ajá, ¿ok? Durante la preñez. Ajá. En el caso de la mujer, es los cambios que ocurren durante la menstruación, ¿verdad? En dado caso, la parte humana. Entonces, estas hormonas son de secreción interna, porque pasan al torrente sanguíneo para regular todos los estados cambiantes. ¿Okay? Los cambios que ocurren durante el ciclo menstrual, que es el celo, y durante la preñez, que es la gestación. Bien. Entonces fíjense que todo este lo que he dicho, yo lo uno y digo que tiene una función con esta palabrita nada más. Miren, ahí está todo. O sea que todo lo que yo he dicho aquí está en esta palabra. ¿Ok? Esteroidogénesis. ¿Ok? Esteroidogénesis. Producción de esteroides. ¿Y qué son los esteroides? Hormonas. ¿Ok? ¿Y qué es la génesis? Los óvulos. Ahí está. Entonces la palabrita explicó todo. Esa palabrita explicó todo lo que yo dije. ¿Está claro? ¿Seguro? Bien. Ahora, ¿qué forma ese largo conducto? Ya este es el aparato glandular. Pero el largo conducto, que es el producto de la diferenciación embrionaria de los conductos de Gardner o de Walsh en un tiempo, ese largo conducto que comienza en las proximidades del ovario y que terminan en el exterior con la vulva, con la salida, ¿verdad? Que es la vulva. Entonces va a recibir los nombres de ¿qué? Oviducto. Oviductos es lo mismo que salpinges, y es lo mismo que trompas uterinas, ¿verdad? Trompas, oviductos o salpinges. Bien, ahora, la otra parte es que el útero, luego vagina y por último la vulva. Ese es el largo conducto que toma esos nombres de útero, de trompas, perdón, que es lo primero, oviducto, salpinge, trompa, útero, vagina y vulva. Pero a todo esto se le tienen que anexar estructuras que van con ellos. ¿Cuáles? Las glándulas
y los músculos. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de los anexos del aparato genital, hablamos como anexos los músculos y las glándulas vestibulares. ¿Okay? Esos son todo lo que cubre ese tema. Es corto. ¿Está claro? Es cortísimo. Bien, ahora voy a borrar. Ya va, profe, ya va. Dios, porque yo no puedo caer directamente a las cosas que se preguntan en el examen si no hablo un poco de introducción a la teoría. ¿Ok? Que conozcan. Entonces, saber que todas estas estructuras son cambiantes. Óiganme bien, son cambiantes en cuanto a situación, forma, volumen y consistencia. Y eso va a depender de qué. No es igual tener los ovarios en una novilla que tener los ovarios en una vaca que ya ha parido. ¿Está claro? Entonces, en una novilla, en un animal joven, los ovarios y los oviductos van a estar por delante del borde anterior del pubis. ¿Okay? Ubíquense. Por delante del borde anterior del pubis, apenas desbordando. Y todo el resto es cavidad pélvica. Solo pasan al borde anterior del pubis los ovarios y los cuernos uterinos. Y las trompas oviductas. Pero eso es en una novilla. No ha parido. ¿Verdad? Cuando una vaca, ya las vacas, partos. Los partos consecutivos, ¿qué es lo que hacen? Estirar todas esas estructuras y se van hacia la cavidad abdominal. Pero ¿quiénes van a estar en cavidad abdominal? El útero, mire, el útero, las trompas y los ovarios ya no van a estar en cavidad pelviana. Allí en cavidad pelviana lo que va a quedarse es el cuello uterino, la cervix. Pero el resto de los cuernos, que es lo que es mayor, va a estar en cavidad abdominal. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos cambios ocurren dependiendo de la edad del animal y del número de partos. ¿Está claro? Una novilla es un animal joven, no ha parido. Una vaca con la repetición de parto se estira todo eso. ¿Está claro? Bien. Eso quiero que lo entiendan. Entonces hay cambios debido a eso. Otra cosa, cuando se habla de los ovarios, siempre el ovario derecho, el ovario izquierdo, recuerden cuando vieron renal, la posición de los riñones, que eso ya lo vieron. La posición de los riñones es la del boxeador zurdo. ¿Está claro? En esta posición. O sea que el derecho está más alto que el izquierdo. El izquierdo se ubica más bajo, por detrás del derecho y casi colgante. Pero eso tiene una explicación, el por qué. Como el rumen ocupa toda la mitad izquierda y parte de la mitad derecha, mitad izquierda y parte de la mitad derecha, el riñón está sujeto a desplazamientos. ¿Ve? Al rumen llenarse, lo empuja, lo desplaza, entonces él se busca cómodo y baja y se ubica detrás del derecho. ¿Está claro? Eso ocurre con el izquierdo. Ah, pero con el ovario, con la trompa, ocurre igual. La trompa, el oviducto y el ovario derecho están más ubicados hacia la región sublumbar. Fíjense cómo busca, más la región sublumbar. Y el izquierdo queda por detrás, pero más bajo. ¿Ves? Igual. ¿Por qué? Porque también está sujeto a los desplazamientos transversales de acuerdo al estrecho anterior de la pelvis y movimientos longitudinales dependiendo del grado de reflexión que tenga el rumen. ¿Okay? El rumen lo empuja. Es tanto así que con los riñones ocurre que como lo desplaza, el rumen le va a imprimir una tercera cara al riñón izquierdo. Y el riñón izquierdo tiene 3 caras.
¿ok? Que no tiene el riñón derecho. Eso es materia de lunes. Estoy buscando. ¿Ok? Tienen, claro, el riñón porque fresco cuando nos lo dieron. el rumen lo desplaza y le imprime una cara ruminal. O sea que él va a tener una cara derecha, una cara izquierda y una cara ruminal. Ese es el riñón derecho. ¿Ok? Bien, por ese desplazamiento. Aquí ocurre es que un oviducto es más largo que otro. El derecho, más largo porque trata de ubicarse hacia el techo de la región lumbar y se proyecta más hacia la parte dorsal. Y el otro se queda. O sea que uno es más largo que otro. ¿Está claro? Bien. Ahora bien, cuando hablamos de los ovarios, cuando hablamos de los ovarios sabemos que si es la glándula que va a perpetuar la especie, ¿verdad? Va a estar ubicado, como yo les dije, dependiendo de la edad del animal, si es en cavidad abdominal. ¿Está claro? Bien. Y el resto, como les dije, si es una novilla, lo que se va a desbordar por delante del borde anterior del pubis es solo los ovarios y las trompas, los oviductos. El resto queda en cavidad, pero con los partos eso se va. ¿Okay? Y queda es la cervix ahí, y todo lo demás, vagina y todo en cavidad pélvica. Bien. Es tanto así que cuando uno está haciendo palpación, uno ¿verdad? Por vía rectal, va y toca, lo primero que toca es el riñón. ¿Ok? Por vía rectal, lo primero que toca es el riñón, porque está en la parte alta. ¿Ok? El riñón derecho. ¿Ok? Y después va buscando los cuernos como referencia. Y siempre vamos a tener que están flotando en cavidad abdominal, los cuernos, cuando uno hace la palpación. ¿Está claro? Bien. Ajá, ¿qué forma tienen los... Ay, mira, se cayó esto, no me cuenta. Los riñones, qué vaina. Los ovarios, ¿qué forma tienen? Una forma de caraota, de alubia, de un frijol, ¿ok? Porque aquí los mexicanos a todos los granos los llaman frijoles. Nosotros los andinos no. Caraota negra, caraota roja. ¿Ok? Grano. ¿Entendés? Sí. Entonces tenemos que tiene una forma de alubia. Así. Los ovarios. Cuando uno hace palpación, uno siente que al tener los ovarios en las yemas de los dedos, y uno capta y lo lleva acá y le hace un masaje, la vaca para las orejitas. Es como una estimulación que uno le hace a los ovarios, sí, ténganlo en cuenta cuando hagan palpación, que al localizar los ovarios y ustedes le hacen el masajito, la vaca para las orejitas. Es como una sensibilidad allí a la glándula que la vaca manifiesta con parar las orejitas. Ok, bien. Una alegre. Es una. Entonces, esa forma irregular que tiene la superficie de los ovarios, no es una superficie lisa. Uno lo toca y va a sentir irregularidades. Ajá, va a sentir que hay cuerpos lúteos. Los cuerpos lúteos pues son excrescencias de la superficie del ovario que se manifiestan, ¿verdad? En la superficie del ovario, pero también van a haber vejiguitas como las que uno se forma en las yemas de los dedos cuando manipula una tijera o algo que no corta y le da presión y se le hace una vejiga, y esa vejiga tiene como líquido que uno ve y lo mueve. ¿Ustedes les ha pasado? Cuando nos quemamos, así. Ajá, ¿cómo? Cuando nos quemamos. No, porque quemada es una cuestión que cuando uno lleva una quemada se levanta la piel y no... ¿Cómo? Si es como una vejiguita que se llena de líquido. Bueno, así es en la superficie de los ovarios, los folículos. ¿Ves? Los folículos son ¿perdón? ¿Cómo? No son burbujas. Burbujas es una cosa, burbujas es lo que se forma en el agua como una espumita y tal. Aquí son vesículas, bombitas, vamos a decir, bombitas, porque los términos hay que saberlos usar. Bombitas y que se llenan de líquido. Así ocurre en la superficie externa de los ovarios. ¿Ves? Que uno cuando está palpando siente que el líquido se desliza en esa vejiguita. Pero también observa cuerpos lúteos que hacen excrescencia en la superficie del ovario. Este es un cuerpo lúteo muy diferente, no es una vesícula, no es una vejiguita. Bueno, ¿qué ocurre? La presencia de cuerpos lúteos en los ovarios son cuerpos
de un color amarillo tirando a ladrillo. Y a veces vamos a decir, el tamaño externamente del cuerpo lúteo no manifiesta lo grande que es cuando uno abre el ovario y involucra el parénquima. Es mucho mayor internamente el cuerpo lúteo. Esos cuerpos lúteos desaparecen. Recuerden que todo animal tiene un ciclo que se llama ciclo estrual, ¿verdad? Y en el ciclo estrual hay varias fases del ciclo estrual. Cuando se habla de celo es porque la vaca manifiesta que puede recibir el macho, ¿ok? Que está en condiciones de recibir el macho, está preparada para recibir el macho. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí en el ovario? Que hay la presencia de un alto contenido de estrógenos, porque los estrógenos son los que llevan a la ovulación. Cuando las hormonas de las que yo le hablé, que producen los ovarios, que producen estrógenos y producen FSH y LH, que son las hormonas, una va al crecimiento folicular, que son esas vejigitas, o sea, folículos en diferentes grados, primer grado, segundo grado y tercer grado de los folículos. Los del primer grado no están aptos para que ocurra la ruptura, el segundo grado tampoco, pero los folículos del tercer grado son los que se rompen y liberan los óvulos. Ah, ese es el material genético, el que va a conseguir el espermatozoide para poder que ocurra la fecundación. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? Bien. Ahora, si la vaca, fíjense, o el animal, o la hembra, queda preñada, ese cuerpo lúteo empieza a regresar. O sea, el cuerpo lúteo permanece, no desaparece sino hasta el 14 día. Fíjense. Al día 14, ese cuerpo lúteo comienza a regresionar. ¿Para qué? Para que se vuelva a presentar otro celo. Si ese cuerpo lúteo no regresiona y permanece, la vaca quedó preñada. Porque ese cuerpo lúteo es el que va a asegurar la producción de la progesterona, que es la que va a mantener al feto, hasta que se forme la placenta en el útero. Miren el procedimiento. Todo es un procedimiento. ¿Está claro? Entonces, vamos, eso como es, lo van a ver ustedes más bonito en fisiología y en la reproducción, fisiología de la reproducción, pero es esto que ocurre. Entonces, vamos a tener folículos de diferentes grados, ¿ven? Y un folículo grande, que es el que se rompe y libera los óvulos. Este sería el folículo de Degrad, el folículo de Degrad, que es el que se rompe, eclosiona, se rompe. Bien, pero también voy a tener un cuerpo lúteo de un color anaranjado. Se puede ver un cuerpo lúteo grande, pero cuando yo corto es mucho mayor. Cuando corto el parénquima, lo veo mayor. Entonces ese sería el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. ¿Ves? Entonces, si esto se mantiene en el ciclo estrual, este cuerpo lúteo, al 14 días, porque la vida de él es de 14 días, si no desaparece, es que la vaca quedó preñada. Pero si el cuerpo lúteo, cuando hacemos la palpación, no tocamos cuerpo lúteo, sino que va regresionando, es que la vaca no quedó preñada y se va a presentar preparada para otro celo. ¿Bien? Okay. Porque mientras que los niveles de progesterona estén altos, ¿verdad? Allí hay algo. Es como la curva de Gauss. ¿Ustedes conocen la curva de Gauss? ¿No? ¿No conocen la curva de Gauss? ¿No les han hablado? Es que esto, la curva de Gauss es esto. Los niveles de estrógeno comienzan a subir. Cuando llega este pico, ¿verdad? Los niveles de estrógeno, a este nivel es la máxima producción de estrógeno. Ahí es donde se ocurre la ovulación. Es la mayor producción de FSH, que es la hormona folículo estimulante del crecimiento folicular. Okay. Ajá. Si esto se montó la vaca, ¿verdad? Se llevó, y la vaca fue monta natural o monta controlada, lo que quieran. Después comienza a subir la progesterona. Si esto aquí, que ocurre la ovulación, aquí es donde ocurre la ovulación, ¿verdad? La vaca quedó preñada, esto se dispara y se mantiene, mientras que los estrógenos caen, porque ya la vaca quedó preñada. ¿Está claro? Y se mantiene la progesterona, ¿verdad? Para poder asegurar hasta que se forme la placenta, que es la que va a mantener al feto. ¿Ok?
Eso es lo que ocurre. Esta es una curva de Gauss. ¿Bien? Ajá. Entonces continuamos. Cuando ese cuerpo lúteo desaparece, este cuerpo lúteo regresiona, vamos a estar claros, regresiona y desaparece, deja unos puntos blancos en la superficie. Esos puntos blancos, cuando esto regresiona, quedan unos puntitos así en la superficie del ovario. Estos son los cuerpos albícaros. Los cuerpos albícaros. Los cuerpos albícaros. O sea que regresionó el cuerpo lúteo. Está desapareciendo el cuerpo lúteo. Y queda una cicatriz allí en la superficie que es el cuerpo blanco. Es un cuerpo blanco. Pues se ve blanco. Es como un punto blanco. Había un cuerpo lúteo. ¿Está claro? Y esto es cada vez que se presenta un ciclo en los animales. El ciclo estrual. ¿Está claro? ¿Y ese ciclo no se puede romper? O sea, por un aborto. Ya vaya. El ciclo estrual tiene 4 fases. Tiene una fase de estro, que es el celo cuando se presenta. Tiene una fase de proestro, una fase de metraestro y una fase de anestro, que es ausencia de celo. Hay alguna patología. ¿Ok? Es lo que está. Pero cuando se presenta un aborto, la vaca estaba preñada. ¿Está claro? Ahí que el ciclo no es que se haya roto, la vaca ya estaba preñada. ¿Está claro? Ajá. ¿Cómo? Que ya, o sea, eso pasa ya desde que pasa su proceso. O sea, Si aborta, la vaca viene en una recuperación uterina y después viene a presentar un celo posterior para volver el ciclo nuevamente. ¿Está claro? Y poder ser montada nuevamente. ¿Está claro? Pero tiene que tener un descanso del aborto. Entonces, esto es lo que pasa, escuchando, esto es lo que pasa en la superficie externa del ovario. Por eso es que es irregular, porque cada ciclo presenta esto: cuerpo lúteo, folículo, se rompen los folículos. Y cada vez que se rompen los folículos deja una cavidad. Entonces la superficie se va haciendo irregular, la del ovario, cada ciclo. ¿Está claro? Bien. Ahora, si se hace un corte del ovario, ¿qué vamos a ver en el corte del ovario? Este es un corte del ovario. Vamos a observar que hay una capa periférica, que es donde van a estar los folículos en diferentes grados. Esa capa periférica, ¿verdad? Aquí estos serían los folículos. Entonces esto sería la zona periférica o folicular, porque están los folículos, folicular, pero también llamada ovífera, porque los óvulos, ¿verdad?, están allí. Al liberarse cada folículo, libera los óvulos al romperse. Entonces sería la capa ovífera. Pero tenemos que la parte central, que es la mayor, que es muy vascularizada, el estroma, que no es más que una red vascular de fibras entrecruzadas, ¿verdad? Esta es la zona medular. La zona medular. Y esta es la zona periférica, llamada también zona cortical. Zona cortical. Cualquiera de esas. Pero esta es también una zona esponjosa. Esponjosa. ¿Bien? Porque está formada por una red vascular. Es muy irrigada. Aquí la diferencia es que la irrigación no se ve, las arterias. ¿Por qué? Por la presencia de los folículos en diferentes grados y del cuerpo lúteo, recuerden, todo eso. Entonces, pero sí es irrigada porque está formada por el mismo estroma. Entonces, esto es lo que tiene en un corte, el ovario. Una zona periférica, que es la zona donde están los óvulos, que es la zona folicular, ovífera o cortical, porque es la que está. Y la central, que es la zona medular, es la zona central, es la zona esponjosa, formada por una red vascular. ¿Está claro? Eso es lo que se ve en un corte de los ovarios. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijeza? ¿Quién fija los ovarios? Los ovarios. ¿Cómo están fijados los ovarios? Fíjense lo siguiente. Los medios de fijación. Los medios de fijación. Los medios de fijeza. ¿Quién fija los ovarios? Los medios de fijeza. Si yo tengo acá, fíjense. No, estoy muy pegada aquí, no me va a dar.
Ahí, ponémelo, por favor. Ok, fíjense lo siguiente. Los ovarios están aquí. Ok, ese es lo más. Ok, vamos a ponerlo más cerca porque lo puse muy separado. Para. Ok, ese es el ovario. El ovario. ¿Cuáles son los medios de fijeza que tienen los ovarios? Tiene un ligamento, primero, tiene un borde anterior, que sería este, un borde anterior, que es convexo, y tiene un borde posterior, que es medio cóncavo, pero tirando a ser rectilíneo, una parte. Tiene un polo dorsal y un polo ventral, ¿verdad? Y tiene dos caras, derecha e izquierda, la superficie. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijeza? Tiene dos ligamentos y un meso. Pero todo eso es peritoneo. Es peritoneo. Recuerden, cuando hablamos de digestivo, dijimos que el peritoneo formaba repliegues peritoneales llamados como. ¿Cuáles son esos repliegues peritoneales? ¿Ah? Los repliegues que forman el peritoneo. ¿Cuáles son, Ángel? ¿Ah? Ay, yo les di repaso de digestivo. Ustedes pagaron clase conmigo de digestivo. ¿Cuáles son los repliegues peritoneales, Jesús? Vergara. ¿Ah? Repliegues que forman el peritoneo. Aumento. Les hablé de aumento mayor, aumento menor. Mesos, que les hablé de mesododeno, mesocolon, meso recto, meso y ayuno. Ajá. Les hablé de ligamentos y les hablé de frenos. Esos son los 5 repliegues que forman el peritoneo. Y eso va para el lunes. Ajá. Ok. Entonces, aquí, ¿por qué se les olvida y a mí no se me olvida? Profe, yo te veo todos los días. Profe, no. ¿Ah? Profe, está pasada. ¿Cómo va a decir eso? No puedes compararnos con usted. Mire, yo duré 3 años sin dar clase. ¿Ah? Duré pero- 3 años sin dar Ya, clase. Pero, años profe, sin ya, dar yo le voy a clases. hacer una ¿Cuánto pregunta. duró dando clases? ¿Cuántos años Duré tiene? 25 años. ¡No se me olvida! Voy naciendo. No, yo los entiendo porque. Profe, y eso se demuestra la vez que usted nos dio la clase. No sé, Salud. creo que fue la de biología. Ajá. Que no la pudo preparar ya. Ajá. Ese día le tocó hacerlo a usted. Ajá. ¿Qué lo hizo con lo que usted sacó? Profe, por Dios. Bueno, pero tú sabes que, ¿cuál era la preocupación mía? Que yo nunca había hecho eso. Profe, ¿y cómo lo hizo? Nunca lo había hecho porque yo, durante toda mi vida preparo clases. Yo para venir preparo las clases. Así sea apurada 2 horas, 3 horas, pero me estoy leyéndola y tal. Ok, listo, ya recorté todo. ¿Ves? Pero ese día yo no había leído músculo. Cuando me dijo, no te voy a dar. Me iba a dar algo. Tu padre lo decía todo. Me iba a dar algo. Y yo entonces me metí al cubículo. Entonces, primero, mentalizarme cómo iba a desarrollar la clase. Me senté. ¿Cómo voy a desarrollar la clase? ¿Por qué no? Ay, sí me acuerdo. Empecé como a la computadora. Ahí, pero no hay. Buscando los archivos. Buscando los archivos. Cónchale, gracias a Dios. Me acordé de todo. Pero por eso le digo, no puede. Dios mío, pero yo no lo pero vuelvo a hacer más nunca. No lo vuelvo a hacer más nunca porque sentía la presión. profe. me estresé. Porque Ese día nadie habló, nadie. nadie habló, ¿verdad que sí? Yo pensaba si respiró o no, porque me esperaba mucho y me regañaba. Ajá. No. Porque Y es que también estaba enferma, estaba tensa. Y enfermo. Estaba tensa, sí. Porque nunca, primera vez. Bueno, siempre es la primera Profe, vez. y cuando estudió veterinaria, Ajá. entonces, Este es otro- nunca repitió anatomía. No, anatomía de igual. Ay, Yo no repetí ninguna materia, pero sí me quedaron 2 profe, materias. ¿y con cuánto pasó anatomía? Con 17. ¿Cómo? Con 17. Fíjate, pero en ese tiempo. Ay, Profe, ¿y cómo estudia usted? no es ni la 4ª parte de lo que es ahorita. Era Mire, capaz.
ahorita es papaya anatomía, para como era cuando son infiernos que habían ahí. ¿Cómo Mire, es papaya? mire, es papaya, la anatomía es papaya. Pero antes era todo el contenido que te iba para el final. Usted se imagina ir a un final con todo el contenido de la materia. Y te llenaban cada mesón por tema, con todas las piezas habidas y por haber frescas y secadas. Pero la mayoría eran frescas, de todo el material, todo ahí. Te revolcaban ahí. ¿Ok? Una película de terror. Ajá, ahí tenías tú que demostrar que si tú ibas con 15, ese 15 era porque tú sabías. ¿Ves? Ahí no era que por bloque y tal no lo vuelves a ver más. El otro bloque era un preparcial y tal. Eso es papaya, no lo vuelves a ver más. Allá era toda la materia para el final. Imagínense aquellos que venían como palito de gallinero, con 10. Ajá, que 10 era estar rapado. Vamos a estar claros. La cavidad abdominal, que no está cubierta totalmente por peritoneo. Solamente el peritoneo, solamente lo va a presentar en el borde ¿Perdón? ¿Pieza para estudiar qué? Que si puede agarrar una pieza. ¿De allá? Ah, bueno, pase una sola persona para no interrumpir. Entonces, les vuelvo y repito, el ovario, los ovarios son las únicas glándulas dentro de la cavidad, por favor, dentro de la cavidad abdominal que no está cubierta en su totalidad por peritoneo. Si no, vamos a hacer una retrospección. De las glándulas que están en cavidad abdominal, nómbrenme una glándula que esté dentro de la cavidad abdominal. Va, ¿cuál? Nómbrenmela. Cualquiera, nómbrenme una glándula que esté dentro de la cavidad abdominal. Vamos, sala, deje el teléfono. Ajá. Una glándula que esté dentro de la cavidad abdominal que la vimos. Vimos en digestivo, glándulas que están dentro de la cavidad abdominal. ¿Cuáles eran? ¿Ah? ¿Cuáles? Por Dios, conozcan su cuerpo. ¿Cuáles? Hígado. El hígado es una glándula. Y no está en cavidad abdominal. Hígado. El hígado está cubierto totalmente por peritoneo. Ajá. Páncreas, otra glándula. Ajá. Y está en cavidad abdominal. Páncreas. Ajá. ¿Qué otra? Vaso, que no pertenece al aparato digestivo, pero está en cavidad abdominal. Ajá. Otra glándula. Tantas glándulas que hay. Ajá. Y todas están cubiertas por peritoneo. Ah, pero este señor, los ovarios, no están cubiertos en su totalidad por peritoneo. El único contacto que tiene con el peritoneo es en su borde de inserción o su borde posterior. Ahí es lo que tiene peritoneo nada más. Pero el resto es libre, no tiene peritoneo. Entonces es una glándula que es única dentro de la cavidad abdominal que no está cubierta en su totalidad por peritoneo. Solo tiene peritoneo en su borde de inserción, que es su borde posterior. Y ese peritoneo es lo que se conoce como el mesoovario. El mesoovario, que lo fijan, ¿ok? Entonces, otro medio de fijación que tiene, que también es peritoneo, es un ligamento delgado, muy corto, en el borde posterior, ¿verdad? Que es el ligamento tubo-ovárico. Ese es el otro medio de fijeza, ligamento tubo-ovárico, que se continúa con el largo festón de la trompa y conforman el ligamento para los dos, tanto para los ovarios como para las trompas, porque se une este largo festón de la trompa a este ligamento y todo se conoce como ligamento tubo-ovárico. ¿Está claro? Otro medio de fijeza. El otro medio de fijeza que tiene es en el borde ventral. En el borde ventral es un ligamento corto, grueso, pero que se irradia antes de contactar el vértice del cuerpo uterino, porque todo eso está pegado ahí. ¿Ves? Entonces, este sería el ligamento útero-ovárico o ligamento propio, llamado ligamento ovárico, propio. ¿Ves? Bien. Entonces tiene dos ligamentos y un meso. Un ligamento en el polo dorsal y otro ligamento en el polo ventral. Y en el borde de inserción, el mesovario. Entonces tienen los medios de fijeza. ¿Ok? Ojo, eso a veces se pregunta, ¿quién fija el ovario? Entonces son dos ligamentos y un meso. ¿Está claro? Son como medios de fijeza. Entonces los medios de fijeza son el ligamento tubo ovárico,
el ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario, útero-ovárico, llamado también propio, ligamento propio del ovario, y el mesoovario. Esos son los tres medios de fijeza que tienen los ovarios. ¿Ok? Ahora bien, eso es todo lo que tienen que saber de los ovarios. ¿Está claro? Ahora vamos con las trompas. ¿Qué son las trompas, oviductos o salpinges? Como se llaman. Son los conductos, ojo, los conductos excretores de la glándula. Pero otra cosa, por favor, otra cosa. Los ovarios no tienen conducto propio como glándula. Y toda glándula tiene su conducto excretor. Toda glándula tiene un conducto excretor, si no, fíjense. La glándula parótida. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula parótida que llega y desemboca aquí? Por dentro de una papila, el conducto parotidio. O sea, glándula parótida, conducto parotidio. Glándula mandibular, conducto mandibular. Glándula sublingual, conducto sublingual. ¿Ok? Ajá. Hígado, como glándula, tiene el conducto hepático derecho, hepático izquierdo, se unen los dos conductos hepáticos y forman el conducto biliar. Eso es pregunta de examen, ¿vale? Ajá. Ok. El páncreas, ¿cómo se llama el conducto del páncreas? El conducto pancreático. El conducto pancreático, ¿dónde se abre? En la primera porción del duodeno, donde se forma la S del duodeno en la segunda. Ahí se abre el conducto pancreático accesorio. Entonces, cada glándula tiene su conducto excretor. Pero, ¿qué pasa? Que los ovarios no tienen su propio conducto excretor. ¿Ves? ¿A dónde está el conducto excretor del ovario? No tiene. Entonces, la trompa, oviductos o salpinge se transforman en conducto excretor del ovario. Porque a través de estos festones, que es como un guante, ella se aproxima al ovario para capturar el óvulo. O sea que ellos se transforman en unos verdaderos conductos excretores para la glándula. O sea, ¿qué quiero decir con eso anatómicamente? Que hay una discontinuidad de la glándula con su conducto excretor. Lo que hay es una coactación. Y coactación es una discontinuidad, que hay esa aproximación, que se aproxima el oviducto para captar el óvulo que se libera y poder conducirlo a esta cavidad hasta el útero. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Seguro? Ok. Bien. Ahora, las trompas oviductos o salpinges que se transforman en conductos excretores de la glándula, ¿de dónde a dónde se extienden? Desde la proximidad del ovario hasta el vértice del cuerno uterino. Allí. Esa es la extensión. Fíjense, desde la proximidad del ovario hasta el vértice del cuerno uterino, hasta ahí. ¿Cuántas porciones tienen las trompas? Que eso también pueden preguntárselo en los exámenes, se ha preguntado anteriormente. ¿Cuántas partes tienen las trompas? Partes. Ahí sencillito, en ese dibujo, las tienen. Borramos esto, ¿verdad? Y vemos las partes. Esta parte, miren, fíjense que esto es como un guante, es festoneado, tiene como unos dedos. Esa es la conocida pabellón o fimbria. Pabellón o fimbria, ese es el primer segmento que tiene el diámetro el mayor diámetro está en el pabellón o fimbria. Luego tenemos toda esta parte con esta y luego con esta, que se llama cuerpo. Pero el cuerpo se desdobla en ampolla y se desdobla en istmo. Esas son las partes del cuerpo. ¿Ok? Con el permiso. ¿Qué fue? Ya yo voy a arrancar. Parte de las trompas o oviductos. La parte de mayor diámetro es el pabellón o fimbria, que es todo esto. ¿Ok? Que tiene así los festones. Luego tengo el cuerpo, que es todo esto. La parte ampulosa es la ampolla, la flexosa. Y la parte rectilínea es el istmo, pero eso forma el cuerpo. Y luego hay una pequeña parte que recorre por dentro el cuerno uterino. Esa parte que recorre por dentro el cuerno uterino se llama porción intersticial. La porción intersticial, ¿qué es esta?
porción intersticial, este recorrido que hace aquí. Y aquí hay un orificio. Ok, bien, entonces esta sería la porción o parte intersticial, llamada también intraparietal porque está dentro de las paredes. Entonces sería intraparietal o intramural, cualquiera de esos tres términos, porque recorre por dentro el cuerno uterino, ¿okay? Ese segmento pequeño. Bueno, entonces esas son las tres partes que tienen las trompas. Las partes de las trompas: pabellón o fimbria, el cuerpo redoblado en ampolla e istmo y la porción intersticial intraparietal o intramural. Ahora, ¿cuáles son las comunicaciones que tiene la trompa? Porque recuerde, si el óvulo se libera aquí, mire, el óvulo se libera aquí, el folículo se rompe, libera el material, estos óvulos tienen que caer aquí, estos tienen que capturarlo y conducirlo y pasarlo aquí, por este orificio. Este orificio es el ostium abdominal. Fíjense, el ostium, esa es la primera comunicación. El ostium abdominal. Atravesó el óvulo, este es el óvulo. ¿Okay? Va acá, el óvulo atravesó aquí, pasa aquí. Aquí se va a conseguir. ¿Se va a conseguir con quién? Con el espermatozoide. Los miles de espermatozoides que vienen esmollejados, ¿verdad? Para fecundar el óvulo. Ocurre la fecundación aquí, en este segmento, es donde ocurre la fecundación. Y luego ese huevo fecundado es transportado por la trompa, pasa por este ostium que es diminuto, que es el ostium uterinum, y llega aquí y se implanta ahí el huevo fecundado. Entonces el útero se transforma en un órgano que recibe el óvulo, lo acepta, lo recibe y le aporta, lo anida y le aporta todos los materiales nutritivos hasta la expulsión, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre. ¿Está claro? Bien, entonces todo eso. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijeza de las trompas? Porque también tiene como los ovarios unos medios de fijeza. Entonces, ¿cuáles son esos medios de fijación? ¿Están entendiendo? ¿Ah? Esto es papaya y esto es bonito, este tema. ¿Ah? Imagínense. Ahora, ¿cuáles son los medios de fijación de las oviductos? Medios de fijeza. Medios de fijeza de las trompas oviductos. Primero, este que es común tanto para el ovario como para la trompa, ¿verdad? El ligamento tubo-ovario. Tubo-ovario. Ok. ¿Qué otro? ¿Ah? ¿Qué otro? Tenemos un ligamento, todo eso es peritoneo, pero tenemos un ligamento que la cubre a toda la trompa, que es el mesosalping. El mesosalping. Ese es un meso. Y tercero es la continuidad con el útero. La continuidad con el útero. Esos son los tres medios de fijeza que tienen, ¿ok? Las trompas oviductas. ¿Está claro? Bien. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber de trompa, de los oviductos, de dónde a dónde se extiende, los medios de fijeza, ¿verdad? Y sus partes. ¿Está claro? Bien. Ahora, vamos, ¿verdad? De paredes gruesas, contráctiles, que recibe el óvulo fecundado, como les dije, le aporta todos los elementos nutritivos y cuando llega el momento del parto, lo expulsa porque libera hormonas, ¿verdad? Para las contracciones, lo expulsa y expulsa los anexos que son la placenta. O sea que es el órgano de la gestación y del parto. ¿Está claro? Bien, eso es el útero. Ahora, ¿cuántas partes tiene el útero? El útero tiene, primero, ok, este es el útero, ¿verdad? Ajá. Los cuernos es esto que ustedes tienen aquí, pero los cuernos tienen una porción libre y una porción fija. Esta es la porción fija de los cuernos y esta es la porción libre. Esto es lo que flota en cavidad abdominal, porque eso ocupa las 4/5 partes de todo el órgano. O sea que es lo más grande. ¿Está claro?
Después tenemos el cuerpo. El cuerpo aproximadamente mide unos 4 o 5 centímetros. Esto sería el cuerpo, ¿verdad? Y luego tengo lo que es el cuello uterino, que allí es donde vamos a tener una serie de anillos anulares montados unos sobre otros porque se entrecruzan las fibras conectivas, ¿verdad? Allí, y me forman unas estructuras difíciles de penetrar y un conducto que la dirección es invariable. Entonces, aquí va a tener un conducto que va a tener esta forma. ¿Okay? Ese es el conducto, va a tener esta forma. Aquí va a haber un orificio, y aquí va a haber otro orificio. Vamos a hacer de diferente color esa comunicación, aquí y aquí. ¿Okay? Y acá va a tener un último que forma esto. El anillo que hace protección dentro de la vagina. ¿Okay? Entonces, todo esto, y aquí ya es vagina. ¿Ok? Vagina y boca. Entonces, esta parte de aquí, acá, esto es cuello uterino. Es el cuello uterino llamado cervix. Cuello uterino, llamado cervix. Ese cuello uterino, bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahora, los cuernos uterinos, ¿verdad? ¿Qué es el estudio de los cuernos? Fíjense. La porción libre, la porción fija. La dirección que adoptan ellos, fíjense que es una dirección oblicua, fíjense, de abajo hacia arriba, fíjense, hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Esa dirección que adoptan ellos es la que le da la forma de los cuernos de un carnero, que tienen esa forma. Y de allí viene el nombre de cuerno, por la dirección que tienen esos cuernos, la dirección que adoptan. ¿Bien? Ajá. Ahora, la porción fija es un segmento que mide como 2 o 3 centímetros aproximadamente. El cuerpo mide un poquito más, pero no llega a 10 centímetros. ¿Bien? Como 5 a 8 centímetros. Si se hace un corte, fíjense, de esta estructura hacemos un corte para ver internamente, ¿qué vamos a observar? En la porción libre y fija vamos a observar unas estructuras alineadas, ¿okay? Unas estructuras alineadas. Esos son los cotiledones. Todos estos son los cotiledones. Los cotiledones. Cuando la vaca queda preñada, que es donde se anida, por ahí sale. el óvulo fecundado, se anida acá, recuerden, se anida, se forma la placenta, porque la placenta es la que va a alimentar el feto hasta que nazca. ¿Está claro? Por la producción de progesterona. La placenta lo que produce es progesterona y otras sustancias, otras hormonas. Entonces, cuando se forma la placenta, es un saco, ¿verdad? Y ese saco cubre al feto. Bien. Entonces, vamos a tener ese saco aquí, ¿verdad? Aquí, ocupando todo el cuerno que quedó preñado, porque siempre es un cuerno que se preña, a menos que sean partos dobles. ¿Ok? Ajá. Bien. Y que ocupe los dos cuernos. Ajá. Bien. Entonces, la placenta va a producir unas estructuras que me van a ir indicando la edad de preñez en el animal, ¿ok? El tiempo de gestación. A medida que esto crece, estos van creciendo de tal manera que estos son las carúnculas. ¿Bien? Cuando van creciendo las carúnculas, que la forma es la placenta, esas carúnculas se unen a los cotiledones y forman una estructura mayor, más grande, llamado... Una pregunta, ¿y cuando, bueno, no sé si se puede decir, son 3, o sea, que se están fecundando, o sea, que sean o sea, un becerro,
¿Cómo? Pero un bebé, cuando ya se está formando, el bebé cerdito. No sé si, o sea, tres. Que sean tres, Ajá. 3 becerros. Sí. Bueno, yo creo que habrá de Porque si solamente hay los de cuernos. 1001 en vacas, obligado, porque uno no se tiene que ven compartir. trillizos en vacas. Yo sí. Ok. ¿Las has visto? Bueno, depende porque los tres no van a estar en el mismo saco. Pero No, Son dos diferentes, son pero diferentes, en un solo son cuerno. diferentes. Ajá. O sea, me En la imagino que tienda dos en pasaron un dos veces. cuerno. Me va indicando a mí el tiempo de gestación. Se unen a los cotiledones y forman esta estructura que son los placentomas. Se unen tanto los cotiledones con las carúnculas y forman placentomas, que son las estructuras grandes, que ya es lo que uno va a palpar para saber qué tiempo de gestación tiene la vaca. ¿Ok? Cuando uno toca esos placentomas, uno en las manos tiene unas medidas. Eso a uno se le enseñan en reproducción. Tiene unas medidas. Y de acuerdo a estas medidas, uno sabe el tiempo de gestación. Si eso le cabe en este orificio, o le cabe en este, o le cabe en este, o le cabe. Eso lo van a aprender en reproducción. Profe, yo sé que ya sabe, profe. 4 meses. Tiene 3 meses, tiene 4 meses, tiene 5 meses, no, ya está a punto de parir. O sea, es de acuerdo al tamaño de estos placentomas, ¿Está claro? Bien. Ahora, cuando uno hace, por favor, Sana, cuando uno hace el corte, ¿verdad? Y ve la mucosa de los cuernos y del cuerpo es diferente a la mucosa del cuerpo y mucho diferente a la mucosa del cuello. Porque aquí el epitelio es un epitelio alto estratificado. Aquí. ¿Ven? En cambio, usted estas estructuras no las ve en el cuerpo. No existen. Esto es solo de cuernos. ¿Ok? Ni tampoco lo va a ver en el cuello. O sea que los epitelios son diferentes. ¿Está claro? Ahora, cuando hablábamos de cervix, del cuello uterino, el cuello uterino, ¿verdad? O cervix tiene 3 partes. 3 segmentos. Tiene este segmento que es el más largo, que es el segmento o parte, porque ustedes cuando le preguntan parte o le preguntan segmento se vuelven por no decir la palabra, un loco. Se vuelven un loco. Un bollo. Ok, entonces, tenemos segmentos o partes. Ahí tenemos. Este sería el segmento prevaginal. O extravaginal, que es el segmento más largo. Extravaginal. El segmento más largo, ¿ves? Ese que lo vean. El segundo segmento es donde se está insertando la vagina. Entonces sería este segmento. Este segmento es el segmento vaginal, donde se está insertando la vagina. Y hay otro segmento que se mete dentro de la vagina, que hace protrucción dentro de la vagina, que es el segmento vaginal, que es todo este que tienen aquí. Este es el segmento intravaginal. Hace protrucción dentro de la vagina. A este segmento intravaginal es lo que se conoce como el hocico de Tenca. Que es lo que vemos en el espéculo cuando estamos revisando una vaca. Vemos en el espéculo esa estructura, que es este segmento que estamos viendo de la cervix. ¿Okay? Ahora, como las fibras del cuello del útero son fibras circulares que se sobremontan unas con otras, ¿verdad? Hace difícil la entrada. Y solamente este conducto se abre en 2 oportunidades, que es cuando la vaca está en celo o cuando va a parir. Del resto, eso aparece sellado. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que están aquí, lo que es la cervix, es rica en células caliciformes. Y las células caliciformes producen un moco gelatinoso, espeso, que mantiene sellado este canal cervical y que solamente se va a abrir en el celo, que es cuando bota ese flujo que se le ve a las vacas en el celo,
botando un flujo por la vagina, es porque se abrió ese canal. Y está la vaca esperando ser servida. ¿Está claro? Y en el momento del parto, que también tiene que abrirse para que pueda salir el feto, ¿verdad? Por el canal del parto. ¿Está claro? Entonces, esto se mantiene herméticamente sellado. Y estas comunicaciones, estos orificios que ustedes ven acá, este es el interno. Este es el orificio uterino interno. Orificio uterino interno, y este es el orificio uterino externo. O sea, que son las comunicaciones de quién, de este conducto, que es el conducto cervical. El conducto cervical, cuidado con esto, cervical, es de cervis, no de cervical de las vértebras. ¿Está claro? ¿Bien? Bueno, eso es importante ahí. Eso es importante. Lo que es el cuello, con todos esos segmentos. ¿Okay? El conducto cervical, ¿cuánto mide? El conducto cervical mide aproximadamente de 12 a de 10 a 12. De 10 a 12 centímetros. Y tiene dos comunicaciones que son estos orificios. El orificio uterino interno y el orificio uterino externo. ¿Ok? Bien. Eso es en cuanto a interno. Ahora, ¿quién fija el útero? Miren que venimos en esa secuencia. Describimos el órgano y vienen los medios de fijación. Todas estas estructuras están fijadas por peritoneo. Recuerden eso. Por peritoneo. Entonces, ¿cuáles son los medios de fijeza del útero? ¿Ah? Medio. ¿Quién fija el útero? Medios de fijeza del útero. ¿Ah? ¿Quién lo fija? ¿Quién fijará el útero? ¿Ah? Hablen. Hablen. ¿Quién fija el útero? El himen. ¿El qué? El himen, no. No, chica, el himen es ¿qué es eso? No. Al útero lo fija. Fíjense la cuestión. Si es un útero que está vacío, que no está gestante, los únicos medios de fijeza son los dos ligamentos anchos. ¿Cómo? Entonces, los únicos medios de fijeza de un útero vacío, son los dos ligamentos anchos. Los dos ligamentos anchos, eso es peritoneo. ¿Ok? Pero si un útero está preñado, está gestante, son los dos ligamentos anchos y la continuidad con la vagina como medio de fijeza y el ligamento redondo. Entonces fíjense que tiene sus medios de fijeza diferentes si está vacío o está gestante, o está grávido. Pues. Ajá. Entonces, repito, en un útero vacío, los únicos medios de fijeza que tiene el útero son estas dos estructuras que ustedes tienen aquí, que son los ligamentos anchos. Todo esto es ligamento ancho. ¿Ok? Es el que lo fija en un útero vacío. Pero si está preñado, tienen que meterle la continuidad con la vagina y el ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento. ¿Qué? No, ahí no se ve. El ligamento redondo es un ligamento que es un vestigio embrionario. Es un vestigio embrionario de lo que es el gubernáculo testi del macho. Eso es, el gubernáculo testi está en vejiga urinaria. ¿Qué? El gubernáculo testi. Ahora, cuando queda gestante, el ligamento redondo se activa, fíjense, por acción hormonal. Se activa y va a hacer un sostenimiento de los ligamentos anchos para sostener el útero. O sea que es un coadyuvante del sostenimiento de la glándula como tal, del órgano como tal. ¿Okay? Entonces, repito, ajá, ¿qué fue, Pablo? Ay. Ajá. Bueno, pase otro alumno. Ajá, entonces repito, si el útero está gestante, si el animal está gestante, quien va a sostener el útero, los dos ligamentos anchos y la continuidad con la vagina y el ligamento redondo. Esos son los medios de fijeza. Pero si es un útero vacío, solamente los dos ligamentos anchos. ¿Está claro? Bien. Ajá. Ahora, el ligamento ancho. Cuando hablamos de ligamento ancho, fíjense lo siguiente. Como son los medios de fijeza y la mayoría recuerden que esto es peritoneo. Los ligamentos anchos peritoneo. Todos los ligamentos que le he hablado como sostenimiento del ovario, como sostenimiento de las oviductos y como sostenimiento del útero, todo eso es peritoneo, para que sepan.
porque recuerde que ¿cuál es la serosa que reviste la cavidad abdominal? El peritoneo. ¿Está claro? Y toda serosa tiene dos láminas. Una lámina parietal, hoja parietal y una hoja visceral. Recuerden eso, ese es para el examen del lunes. Todo eso. Bien, al hablar de peritoneo. Ajá. Entonces, yo los veo crudos. Cruditos están para el lunes, porque no hablan. Se miran unos como de una forma triangular, los ligamentos anchos. Pero son dos. Ellos se distancian. Pablo, ¿quieres ir a la oficina? Tengo la llave. ¿Quieres? Ajá. Bueno, entonces, los ligamentos anchos son dos, y aquí los pueden ver. Fíjense. Miren, ligamentos anchos. Pero esta es la inserción visceral. Aquí no está la inserción parietal, porque la inserción parietal es dentro de la cavidad pélvica, ¿ok? Y abdominal. Ajá. Entonces, cuando hablamos de ligamento ancho, si son dos, imagínate, dos ligamentos anchos de cada lado, ¿verdad? Ellos son así. Ellos son así. De forma triangular. Ellos se alejan dorsalmente, pero aquí lo hice contrario, pero se aproximan ventralmente, ¿ok? Ellos se aproximan ventralmente, se alejan dorsalmente, pero se aproximan ventralmente. Ahora, ¿qué se le estudia al ligamento ancho? Primero, que es peritoneo. Ajá. Y se le estudia bordes, caras, ángulos, ok, todo lo que quieran estudiar. Pero lo que hay que saber es que tiene dos inserciones. Como es peritoneo y son dos hojas, una parietal, una visceral, él tiene una inserción parietal, fíjense, una inserción parietal y tiene una inserción visceral. Una inserción visceral. Ok, eso es lo que tiene. Ajá. ¿Dónde realiza esos ligamentos anchos la inserción parietal? ¿Dónde se origina el ligamento ancho? Si estamos hablando que esas estructuras están parte en la cavidad abdominal y otras partes en la cavidad pelviana, ¿sí o no? De acuerdo a la ubicación que les di. Ok. El ligamento ancho, tenemos que tener en cuenta que cuando él se origina tenemos que ver la región sublumbar, el techo de la región sublumbar. Y eso es a nivel de la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar. A partir de ahí, él se inserta ahí, ¿verdad? Se dirige hacia atrás oblicuamente, va y se inserta en las paredes abdominales, ¿verdad? Se dirige hacia atrás, se inserta en las paredes de la cavidad pelviana y baja y se inserta en la eminencia iliopúbica. Eso es la inserción parietal. O sea que repito, la inserción parietal del ligamento ancho la realiza originándose en la apófisis transversa de la cuarta vértebra lumbar. Oblicuamente se dirige hacia afuera y hacia atrás, insertándose en las paredes de la cavidad abdominal. Entra a la cavidad pélvica, se inserta en las paredes de la cavidad pélvica y baja y se inserta en la eminencia iliopúbica que está en el piso del pubis. ¿Está claro? Entonces, ahí tiene la inserción parietal. Ahora, la inserción visceral. Eso es mucho más fácil, porque la inserción visceral, recuerdan acá que es esta que tienen allí, pero yo les voy a hacer los dibujitos, ¿verdad? Otra vez. Ese es un cuerno, ¿verdad? Y la inserción visceral es curvatura, fíjense, esta es la curvatura menor de los cuernos, porque esta es la curvatura mayor del cuerno, ¿verdad? Entonces, es curvatura menor de los cuernos uterinos, cuerpo, cuello y los 2/3 de la vagina, hasta ahí. Esa es la inserción visceral y es esta que ustedes ven aquí, Fíjense. Tienen curvatura, menor, fíjense bien aquí, curvatura menor de los cuernos, cuerpo, cuello y los 2/3 de la vagina. Todo esto es la inserción visceral del ligamento ancho. Bien, curvatura menor de los cuernos, cuerpo, cuello y los 2/3 craneales de la vagina. Y ahí está. Bien, entonces tiene una inserción parietal. ¿Dónde la realiza? En las paredes abdomino-pelvianas. La inserción, porque se inserta en las paredes de la cavidad abdominal y en las paredes de la cavidad pélvica. ¿Está claro?
Entonces en la inserción parietal y la víscera la hace en la víscera. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hablar que el ovario, ese mismo peritoneo, forma en el borde libre. Fíjense lo siguiente, en el borde libre. ¿Cuál es el borde libre? Este es el borde libre del ligamento ancho. Ese es el borde libre. Ahí en el borde libre, las dos hojas del peritoneo se invaginan. Entonces ellas se invaginan, se doblan, ¿verdad? Se doblan y forman una bolsa. ¿Ves? Allí, en el borde libre del ligamento ancho, las dos hojas del peritoneo, estas son las dos hojas, hacen esto y forman una bolsa ahí adentro. En esa bolsa, allí se va a acomodar el ovario. Fíjense, allí en esa bolsa va a estar el ovario, pero el ovario es mucho más pequeño que la bolsa es inmensa lo que se forma. Entonces, esto es la bolsa o nicho ovárico, que es donde se protege el ovario. Y eso es peritoneo, bolsa o nicho ovárico. Y si ustedes se ponen a detallarla en el dibujo, observan que esa bolsa o nicho ovárico tiene dos pliegues. Tiene dos pliegues. Miren, tiene un pliegue interno y tiene un pliegue externo. Bien, dos pliegues, ahí está, uno externo y otro interno, ¿verdad? El pliegue interno es corto, fíjense, es corto, el pliegue interno. Ese es corto, queda allí, mientras que el pliegue externo sigue todo el borde libre. ¿Ves? Entonces, tiene un pliegue externo, un pliegue interno. El pliegue interno es corto, mientras que el pliegue externo sigue todo el borde libre. Eso es la bolsa de ovárico. Eso es peritoneo. ¿Ok? Bien. Eso es lo que tienen allí de esa parte. Ahora, vamos a hablar de la vagina. ¿Ok? Que ya vamos a la vagina y después vemos las estructuras allí todas en la pieza. Vamos a hablar de esta cavidad que ustedes tienen acá. De esta cavidad. Toda esta cavidad. Esto que ven aquí es el hocico de Tenca. En el dibujo que les hice la pizarra. Este es el hocico de Tenca. Ahí estaría el orificio uterino externo. ¿Ok? Esto es lo que tiene uno que atravesar cuando está haciendo inseminación artificial con la pajuela, ¿verdad? Atravesar primero este orificio, que es el orificio uterino externo, vencer la dirección de los anillos, las fibras circulares del conducto cervical y llegar y depositar el semen aquí en el cuerpo. ¿Ok? Ahí es donde se deposita el semen, salen los espermatozoides corriendo para alcanzar su óvulo. ¿Está claro? Ajá. Ese es el procedimiento. Ahora bien, cuando hablamos de vagina, la vagina es el órgano hueco también de paredes delgadas, muy elástica, porque acuérdense que va a salir un becerro de 30 y 40 kilos. Tiene que ampliarse, entonces la mucosa internamente de la vagina tiene un centenar. Estoy hablando de centenar. ¿Un centenar es cuánto? Rápido. ¿Cuánto es un centenar? ¿Cuánto es un centenar? 100. Estoy hablando aproximadamente de 100 pliegues longitudinales a todo lo largo. ¿Para qué? Para que en el momento de la salida del feto eso se abra, se expanda y pueda salir. Me agarró el carrascoso. ¿Ah? Están fijos, ¿verdad? Por dos estructuras aquí que pueden ser dobles o triples, que los mantienen unidos. Esos son los frenos intercornuales. Intercornuales, de cuerno, pues. Que donde se desplace uno, se arrastra el otro. El que esté preñado arrastra a su congénere. ¿Ok? A salud. Ahora cuando yo les digo, ¿qué es un freno? ¿Qué son frenos? ¿Stop? No. ¿Qué son frenos aquí? Ningún stop. ¿Qué son frenos? ¿Ah? Los repetí. Son repliegues peritoneales. Recuerde, repliegues peritoneales. No hablamos de meso, que son repliegues. Hablamos de ligamento, viajes, que son repliegues peritoneales. Hablamos de aumento mayor, aumento menor,
y frenos, esos son los repliegues que forma el peritoneo. El peritoneo forma omentos o epiplones, que es lo mismo. Forma mesos, forma ligamentos y forma frenos. Y ustedes, por favor, busquen sus apuntes y van a aprenderse qué es un aumento, qué es un meso, qué es un freno y qué es un ligamento, porque en el examen se lo preguntan para que sepan. La definición de uno de ellos y ejemplos. Imagínense que definan, gracias. Imagínense que, usted sí caballero, ni después buscar, pero vamos para todo. Imagínense que le salga qué es un meso. ¿Qué es un meso? ¿Ah? ¿Qué es un meso? Todos son repliegues, entonces tendría que decir, un meso son repliegues peritoneales que fijan un órgano a la región sublumbar. Fijan un órgano de la cavidad abdominal a la región sublumbar. Ejemplos: mesoduodeno, mesoyeyuno, mesocolo, mesorrecto, mesentero. Miren todos los mesos. Ejemplos. Eso se lo preguntan en los exámenes para que se entienda. Ahora, defina un freno que estoy definiendo aquí. Un freno seroso. ¿Qué son frenos serosos? Son repliegues peritoneales que fijan dos porciones de un mismo órgano. Ahí está, miren lo fácil que es. Fija dos porciones de un mismo órgano. Eso es un freno seroso. Los frenos intercolumbares. ¿Ok? Entonces tienen que leerse esas definiciones para que sepan aprendérselas. ¿Cómo? Gracias. Gracias, no le dieron las gracias. Gracias. Gocha, ya comiste gocha. ¿Ah? No, gocha. Ya, por favor, como le doy a ¿Y alcanzó para todo? Sí. Está muy bien. Ajá. Entonces, estamos hablando de vagina, ¿verdad? Ok. Aquí está el hocico de Tenca. El hocico de Tenca. Y aquí comienza la vagina. ¿Ok? La vagina. La vagina, como les dije, es un órgano cavitario. Es un órgano hueco de paredes delgadas, con una mucosa plegada, con un centenar de pliegues longitudinales. Y es el órgano de la cópula. Es el órgano copulatriz. ¿Está claro? ¿Qué le van a estudiar? ¿Cómo se ubica? Si eso estuviese allí, el material, si tuviese la pieza dentro de esa cavidad pelviana. Es una estructura, un órgano que está en cavidad pelviana. ¿Ok? En el piso de la cavidad pelviana. Está por debajo de quién? Del recto. Y está sobre el pubis. ¿Ok? Esa es la ubicación de ella. Que es la continuidad, limitándose con el útero y continuando con la vulva. Eso es vagina. Entonces, si nosotros abrimos la vagina, ¿verdad? Póngase que esta es la vagina. Aquí hay este centenar de pliegues que les he hablado, son longitudinales. Todos esos pliegues pegaditos, es un centenar de pliegues longitudinales, que es lo que va a permitir el ensanchamiento para que pueda salir el feto, o sea, que amplíe el canal del parto. Pero ¿qué pasa? Que estos pliegues longitudinales se cortan abruptamente de una manera por otras fibras circulares. Entonces aquí vienen unas fibras circulares, allí se corta abruptamente y es lo que me va a indicar o me va a demarcar lo que es vagina de lo que es vulva. ¿Está claro? Y eso se ve allí, incluso en el color de la mucosa, porque la mucosa que está tapizando la cavidad interna, aquí a este nivel es una mucosa más rosada, ¿verdad? Esto sería vulva, ¿ok? Aquí ya sería la salida, ¿ok? Entonces, vamos a tener que esos pliegues transversales que cortan abruptamente o demarcan lo que es vestíbulo de vagina a vulva, es lo que se conoce como el himen. Como el himen. ¿Ok? Mire dónde estaba. Y usted lo metió adentro del útero, por allá. La amiga. Ajá, entonces, esta estructura es como una telita. Son fibras muy delgadas que se rompen con una facilidad. ¿Ok? Con gran facilidad. ¿Ok?
Entonces eso es lo que me permite a mí saber qué es vagina y qué es vulva. Ok. Ahora, ¿quién fija la vagina? La vagina tiene peritoneo más en la región dorsal. Se extiende más el peritoneo hacia la región dorsal que hacia la región ventral. Y cuando el peritoneo se extiende, ¿verdad? Acuérdense que yo les decía que todo este era peritoneo que venía aquí, ¿verdad? Ajá. Y llegaba hasta los 2/3 craneales de la vagina, que esa sería la inserción visceral del ligamento ancho. Entonces voy a tener aquí peritoneo. Ok, peritoneo. Ay, pero este se proyecta más en la región dorsal. Ella está por debajo de quién? Yo voy a tener aquí el recto, ¿verdad? Esto sería el recto. Bien, y por encima del recto que tengo, ¿qué estructuras hay? ¿Qué estructuras óseas hay? ¿Ah? El sacro, ¿verdad? Que son, ¿cuántas vértebras? El sacro, 5 vértebras sacras fusionadas, ¿verdad? Ahora, el recto se une, el sacro se fija al recto por tejido abundante, tejido conectivo laxo. Entonces aquí, al unirse aquí el tejido conectivo laxo, me va a formar un fondo de sacro. Aquí, el primer fondo de sacro que se forma, que sería el fondo de sacro sacro-rectal. ¿Ok? ¿Qué es un fondo de sacro? El fondo de sacro sacro-rectal. El recto tiene parte peritoneal y parte no peritoneal. La vagina, en dado caso. ¿Ok? Entonces aquí sería tejido abundante, laxo, que es elástico. ¿Ok? Entonces aquí se forma otro fondo de sacro. Acá se forma el otro fondo de sacro. Este fondo de sacro se llama recto genital. Recto genital. También conocido como saco ciego. Saco ciego de Douglas. ¿Ok? Este es el saco, el recto. El sacro, el recto genital. Luego tenemos, ¿qué estructura tengo yo aquí? Aquí tengo, ¿verdad? Aquí viene la uretra y aquí viene la vejiga urinaria. ¿Ok? ¿Verdad? Y aquí tengo el pubis. ¿Sí o no? Ok. Entonces, voy. Aquí el tejido también, peritoneo, porque a la vejiga lo fija el peritoneo por 2 ligamentos laterales y eso es peritoneo. Entonces aquí también se me forma un fondo de saco llamado génito vesical. Génito vesical. ¿Verdad? Entre la vejiga, hay algunos autores que lo llaman génito vejical. ¿Por qué vejiga? Vejical. ¿Okay? Pero en los libros aparece vesical como si fuera de vesícula y no es vesícula. ¿Está claro? Bien. Ahora aquí también tenemos peritoneo porque aquí hay unos ligamentos y también me forma otro fondo de saco. Este es el vésico púbico, porque esto es pubis. Esto es pubis. Vésico púbico. ¿Ok? Entonces, ahí tienen los fondos de saco. Fondos de saco en la hembra. Fondos de saco peritoneales. De saco. Ahí lo tienen. El primero, que es el sacro rectal. El sacro rectal. El segundo es el recto genital. El recto genital. El tercero es el génito vaginal. El génito, vesical. Vesical. Y el cuarto es el vésico púbico. El vésico púbico. Esto es en la hembra. En el macho son diferentes. Porque las estructuras son otras. En el macho son diferentes, ¿no? ¿Está claro? Bien. Entonces son los fondos de saco. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok. ¿Entendible? Muy bien. Ahora, en la mucosa, en la cavidad de la vagina, ¿verdad? Hay como unos canales, pero esos son aberturas embrionarias de lo que fueron los conductos de Wolf. ¿Ves? Y quedan como en la mucosa escondido esas aberturas, pero son difíciles de ver, ¿ok? Y a veces se ven, ¿no? Pero son difíciles de observar, por a simple vista.
Bueno, ese es todo lo que tenemos de vagina. Ahora, vamos a hablar de vulva. Y ya estamos finalizando porque estarían los músculos y eso lo doy todo ahí rápido. Bueno, entonces cuando hablamos de vulva, la vulva ya es la parte tegumentaria externa. Ya la parte tegumentaria externa, que es común tanto para la parte urinaria, porque va a tener estructuras del aparato urinario y del aparato genital. Entonces es común para las dos, pues. Para la parte urinaria y para la parte genital. ¿Qué le vamos a estudiar a la vulva? La vulva se ubica por debajo del ano, ¿verdad? Y de la región perianal. O sea que ella va aquí. ¿Ok? La vulva. La vulva. Esto sería el ano, ¿verdad? Acuérdense que este es un esfínter, el esfínter anal, y esta es la región perianal. Perianal. Y esto sería la vulva. ¿Qué se le estudia a la vulva? Una abertura vertical, fíjense, una abertura vertical delimitada por dos labios, que conllevan a dos comisuras, una comisura dorsal y una comisura ventral. Bueno, ¿qué es la que ustedes son distractores? No, tienen que estar en la clase, pendientes de la clase, de lo que yo haga en la pizarra. Porque entonces son distractores para los demás compañeros y distractores para mí. Ajá. Entonces, tiene una comisura dorsal. Esa comisura dorsal es obtusa, gruesa, ¿verdad? Esa comisura. Y tiene una comisura ventral que es delgada, redondeada, ¿verdad? Y allí vamos a observar un mechón de pelos en esa comisura, ¿ok? Ventral. Los labios. Esos labios tienen que ser una mucosa rosada. Recuerden que a veces las enfermedades, para uno diagnosticarlas, lo primero que tiene que ver es las mucosas en los animales. La mucosa de los ojos, la mucosa de la boca, ajá. O sea, la mucosa vulvar. Y si esas mucosas están pálidas, algo está pasando. ¿Está claro? Porque las mucosas tienen que ser rosadas. Rosadas suaves. Si están blancas. Okay. Si están blancas, Válida. pálidas, hay problema. Alguna patología anda por ahí. Puede ser así. ¿Ok? Alguna patología anda. Ajá. La piel aquí es una piel delgada, la que está en la vulva. No debe tener pelos. Solo los pelos están en la comisura ventral. Es una mucosa, es una piel untuosa, suave, brillante. ¿Ok? Allí, en los labios. Ahora, si voy a la estructura interna. A la estructura interna, ¿qué voy a estudiar yo dentro de esa cavidad? Voy a tener el meato urinario. Miren, el meato urinario. Ese meato urinario tiene un pliegue dorsal a manera de techo que delimita dos canales, que comienza el canal urinario para la salida de la orina. ¿Ok? Bien. Voy a tener entre la mucosa vulvar dos aberturas en esa mucosa a cada lado que corresponden a las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini, que la vemos al hacer disección de los músculos, no dentro de la mucosa, por eso la hago con puntillado. Lo que van a estar es las aberturas de las glándulas, ¿ok? A cada lado. Bien, esas serían las glándulas vestibulares, llamadas también glándulas de Bartolini, ¿ok? Bien, y este sería el meato urinario con su válvula, el meato urinario y su válvula, ¿ok? Ahora, yo también voy a tener allí en esa cavidad vulvar el clítoris, ¿ves? Entonces, el clítoris está como a 2.5 centímetros de la comisura ventral. O sea que yo voy a tener el clítoris aquí. ¿Ok? El clítoris. Eso sería el clítoris. Pero sucede que el clítoris tiene dos porciones.
Cuando hablo de clítoris, estoy hablando de una porción externa, que sería la que estoy viendo aquí. Al separar los labios y abrir, voy a tener el clítoris. Y el clítoris va a tener centrado como una especie de cicatriz, como un tejido ahí, cicatricial, allí, ¿verdad? Y eso va a estar en un capuchón, como en una vaina, metido como en una vaina, allí. Esto viene a representar al prepucio del macho, ¿ok? Esto viene a ser el glande del clítoris, que es la porción, esta es la porción externa del clítoris, que es el glande, pero como está metida en un capuchón, esto viene a representar al prepucio del macho, ¿ok? Esa parte. Ahora, ¿cómo veo yo la porción interna? Porque esta es la porción externa. Yo tengo que hacer disección de los músculos, volteando el órgano, hago la disección de los músculos y al hacer disección de los músculos veo una estructura en forma de espiral que tiene esta forma. Así, ¿ok? En forma de espiral. Se ve exactamente así. Esto es la porción interna del clítoris. Porción que es en forma de espiral. La porción interna del clítoris. Eso viene a representar al pene del macho. ¿Está claro? Entonces esto representa al pene del macho. Este representa al prepucio y este representa al pene. Ahora, ese clítoris, ¿verdad?, está en íntima relación aquí con el ligamento vulvar. Las raíces del ligamento vulvar. Allí. Entonces esto sería el ligamento vulvar. Y hay un músculo que tiene su inserción ósea en la primera vértebra coxígea, óiganme bien, en la primera vértebra coxígea, pero llega a esta porción. Y es un músculo blanco. Miren la ironía, yo lo voy a hacer negro, pero el músculo es blanco. Son dos bandas que llegan a cada lado, ¿verdad? Pero es un músculo blanco que tiene su origen en la inserción en la primera vértebra coxígea o caudal. Este es el músculo retractor del clítoris, llamado también elevador de la vulva, ¿ok? Ese músculo blanco, así, de cada lado. Hay otros músculos que están en relación también allí como el ligamento vulvar, y son los músculos. Uno es los constrictores, los dos son constrictores, pero uno es craneal y el otro es caudal. Uno es craneal y el otro es caudal. Estos son el constrictor vestibular, que es craneal, este es craneal, y este otro es el constrictor vulvar, que es caudal, Estos son los dos constrictores, ¿ok? Los dos constrictores. El músculo constrictor vestibular, que es craneal, y el otro es el constrictor vulvar, que es caudal. Y hay fibras de estos constrictores que me van a cubrir a mí la glándula. Acá va a haber una glándula, ¿verdad? Y estas fibras se desprenden aquí, fibritas de estas que vienen a arropar esto. Estas fibras vienen para acá, estas fibras vienen para acá y me cubren a esta glándula. Estas son las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín, y el músculo que las cubre es el músculo bulboglandular, el músculo bulboglandular. ¿Ven? Entonces ahí tienen los músculos.
¿Sí lo entienden? Allí, Más o menos. más o menos. Bueno, lo que quiero decirles es, déjenme borrar aquí para que no tengan tanta cosa, ¿no? Ajá, sí, porque se me fue confundir. Ok, ahora sí lo van a entender. Cuando hablo de anexos del aparato, estoy hablando de músculos y glándulas. ¿Cuáles son los músculos? Los músculos como anexo. Músculos. Los músculos. Me faltó decirles algo aquí. Que cuando yo tengo acá yo tengo acá, esto es vagina y esto es vulva, ¿verdad? Ok, y esto es vulva. Okay. Yo tengo acá lo que es el inicio de la uretra. Lo que tengo el inicio de la uretra y esto es vejiga urinaria. Vejiga urinaria y esto es uretra. Uretra. Y este es el inicio del canal urinario. En el inicio del canal urinario, en el piso de la vulva, que ya yo se lo dibujé en el dibujo anterior, tenía el meato urinario con su válvula. El meato urinario con su válvula. Entonces, yo voy a tener aquí la válvula, una válvula que tiene una dirección oblicua de adelante hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. ¿Ves? Y me va a limitar, me va a formar este saquito aquí, que es el divertículo suburetral. El divertículo suburetral. ¿Okay? Y esta es la válvula a manera de techo en el piso de la entrada del canal urinario. El canal urinario viene acá y esta es la uretra. Recuerden que la orina está aquí. La orina tiene que salir a través de la uretra y salir por el canal urinario. ¿Qué le pasa a Mariana? Nada, sí. ¿Le faltan lentes o qué? Sí, yo uso lentes. ¿Y qué pasó? De contacto. Ok. Ajá. Entonces, fíjense lo siguiente. En el piso de la vulva, si esta es la cavidad vulvar, yo voy a tener el meato urinario y su válvula. Recuerden lo que yo les... Aquí está, miren, lo que yo les hacía ahora. Miren, esto. Ahí estaba. En el dibujo anterior. Entonces, este pliegue a manera de techo es la válvula. Pero la válvula tiene una dirección, fíjense, insertada en el piso de la cavidad vulvar. Ajá. Y la dirección que ella adopta es de atrás hacia adelante, ¿verdad? Hacia afuera y hacia adentro. Esa dirección que adopta la válvula me forma un saquito, miren, el saquito allí, que es el divertículo suburetral. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un problema de cálculo en uretra, si esta es la uretra, ¿verdad? Esta es la uretra, estos benditos marcadores en la mesa de comprar. Ajá. Esta es la uretra, ¿verdad? Esta es la entrada de la uretra. Si hay un cálculo aquí y la orina no puede salir, porque hay un cálculo en la uretra, ustedes tienen que ver cómo alivian al animal para que pueda miccionar. Ahora, ¿qué se ocurre? Se mete una cánula, ¿verdad? Una cánula larga, pero cuando se va a meter la cánula, ustedes consiguen esto. ¿Ven? Y tratan de darle y no, porque eso allí está a manera en el piso. Y caen aquí, en el fondito, y empiezan a darle. Es como si la cánula ustedes la metieran y va directamente aquí, así, en esa dirección. Y empiezan a darle y caen aquí, más nunca van a salir de ahí. Tienen que tratar de salir de ahí, ¿verdad? Introducir la cánula de manera que venza esto y empuje. ¿Ok? Para que pueda el animal orinar. ¿Okay? Pero es por esto, por la válvula que está en el piso de la cavidad vulvar.
¿ok? Tienen que vencer eso, ¿ok? Y no empujar y empujar, y si ves que no pueden pasar es porque estás en la válvula o caíste en el divertículo. Tienes que sacar la sonda y meterla más de línea recta y bajar a la uretra, ¿ok? Es lo que se hace. Bien, eso es ahí lo que quiere decir. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Voy al replay. Los músculos. Si aquí está la uretra, ¿verdad? Hay un músculo que es el músculo uretral. El músculo uretral que cubre la uretra. Ese músculo uretral tiene tres partes. El propio músculo uretral como tal, el músculo uretral, que es el que reviste la uretra, tiene el músculo bulboglandular, que es el que cubre las glándulas vestibulares, y tiene el músculo isquiouretral. ¿Ok? Bien. Pero además tiene los constrictores, tiene el músculo constrictores, vestibular, que es craneal, y el constrictor vulvar, que es caudal. Este es craneal y el otro es caudal. Tiene el músculo isquiocavernoso, son músculos que van ahí asociados, isquiocavernoso, y tiene el músculo esfínter anal y el músculo esfínter anal. Esos son músculos a manera de anexos de allí, ¿ok? Y eso es todo lo que tienen de allí que estudiar. Esto es corto, esto es sencillo,